Buenas tardes a todas y a todos. Y les damos la bienvenida una vez más, un nuevo año, a estas actividades que hacemos en el marco de Fundación Telefónica Movistar Uruguay y la plataforma Profuturo. Comenzamos un nuevo ciclo, un nuevo año, y les deseamos a todos un recorrido súper intenso como lo fue el 2020, y esperamos que esta oferta que ponemos a disposición a partir del día de hoy y a lo largo de todo el año, sigamos construyendo con ella nuevas miradas, nuevas reflexiones y generando nuevos aprendizajes en torno a la integración de tecnología y educación en toda la comunidad educativa. Así que desde ya le damos la bienvenida una vez más a Gastón Cortés, coordinador de formación docente de nuestra entidad aliada del Abrojo, y a Valeria Odetti desde el otro lado del charco. Muchas gracias, Pablo. Buenas tardes a todas y a todos. Comentarles que, bueno, comenzamos este año, como dice Pablo, ya están disponibles las formaciones virtuales de Profuturo, que se pueden comenzar a escribir y empezar a cursarlas, y recordarles que para la actividad no olvidarse completar el formulario para solicitar la constancia, que queda disponible en el enlace junto con la emisión, ¿sí? Y bueno, queremos darle la bienvenida a Valeria Odetti desde Buenos Aires en esta instancia que dimos el nombre de Educar en formatos híbridos, aportes desde la didáctica, ¿sí? Justamente pensamos en Valeria Odetti porque es una referente del equipo de PENT de Flaxo de Argentina, y además es investigadora, docente, y ha estado acompañando la formación de docentes a lo largo y ancho de distintos países, incluso acá mismo en Uruguay. Así que bueno, un gusto tenerte de vuelta, Valeria, y bienvenida. Hola Pablo, hola Gastón, gracias por la invitación. Hola a todos y todas, gracias por estar acá. Para mí siempre es un gusto encontrarme con quienes son ya mis amigos después de tantos años de cruzar el charco, esta vez, bueno, cada uno desde su casa, pero aquí estamos. Bueno, inicia un año complejo, con ciertas incertidumbres, con un escenario que no podíamos prever, que se dilata el pensar, bueno, volver de alguna manera a algún tipo de normalidad, y en el que vamos construyendo en realidad una normalidad diferente a la que conocíamos antes del COVID. Todos estamos prontos a volver a las aulas. Aquí en Argentina algunas jurisdicciones ya comenzaron a volver, ustedes y la mayoría de las jurisdicciones también de Argentina comienzan a partir de la semana que viene un lento regreso que será muy complejo, muy diferente, ¿sí? a como recordamos todos los inicios de los ciclos lectivos. Pero vamos a lo que nos ocupa y vamos a hacer en realidad un poquito de historia. Por unos minutos pensemos que estamos antes de marzo del 2020, y estamos en el escenario conocido, en el regreso a las aulas conocido, con un edificio que cobijaba las prácticas didácticas de la enseñanza básica, también de la universidad, pero voy a centrarme mucho más especialmente en la educación básica. Con un formato, digo entonces, donde un edificio cobijaba las prácticas docentes, donde había un tiempo regulado institucionalmente y donde el formato común era aquello que Flavia Terigi suele llamar el aula simultánea, ¿sí? Donde todos estábamos juntos en un espacio, docentes y estudiantes, durante una cierta cantidad de horas, transitando una cierta cantidad de contenidos. El cruce entre tecnología y educación en el ámbito de la educación básica fue introducir tecnología a ese escenario, ¿sí? A esa regulación del tiempo, del espacio, de los contenidos. Fue incluir un elemento tecnológico para enriquecer en todo caso esas prácticas. Por otro lado,
quienes hacemos hace muchos años, en realidad, educación a distancia, educación en línea, educación virtual, y trabajamos y problematizamos la educación desde la mirada de la inclusión de tecnologías, veníamos diciendo que había que hacer algo más que incluir tecnologías, que había determinados formatos didácticos que había que dejar de lado, porque precisamente lo que hacía la tecnología era romper paredes, era tejer puentes y redes y no solamente enriquecer una práctica dentro de las mismas paredes del aula. De hecho, en el año, en el año 2012, Paula Sibilia publica un libro emblemático en ese sentido que se llama Redes o Paredes, ¿no? Donde desafía directamente a la escuela a pensar cómo va a ser para sobrevivir en un mundo que cada vez más tenía que ver con estar en red y no con estar encerrado, ¿sí? Donde los límites del adentro y el afuera eran cada vez más difusos. En el año 2015, el equipo del PEN de investigación, hicimos una investigación con jóvenes de 15 años en 6 escuelas secundarias, lo que sería el equivalente al liceo allá en Uruguay, y ahí nos dimos cuenta que muchas de las preguntas que nosotros nos habíamos hecho eran preguntas adultocéntricas, porque la percepción de esos jóvenes ya incluía modificaciones sustantivas respecto de estos límites, de lo que pasaba o no pasaba en la escuela, de lo que era con o sin tecnología, digamos. Ellos ya tenían una incorporación natural de dispositivos, pero sobre todo de formas de habitar el mundo atravesadas por la ubicuidad, por la interactividad. Los verbos estar, el verbo estar era un verbo desafiado porque estaban en Facebook, estaban en Instagram, estaban en Twitter y estaban en la escuela. Entonces era un verbo que desafiaba, empezaba a desafiar sobre todo la lógica espacial, aunque también la regulación del tiempo, sobre todo la lógica espacial. La regulación del tiempo me refiero a que había aprendizajes y conversaciones respecto a los aprendizajes que trascendían la regulación del horario escolar, es decir, que las conversaciones seguían en grupos de WhatsApp en aquel momento, e independientemente del horario en el que estuvieran en la escuela. Esto ya pasaba previamente al COVID. Lo que pasó, claro, con el COVID es que de golpe todo colapsó y de golpe nos quedamos encerrados, ¿no? Es decir, que no solo fue un desafío de cómo pensar la didáctica, sino un desafío de cómo pensar la vida compleja, completa, individual y colectivamente. Y la reacción primera, masiva, en general, que vimos todos, y ahora voy a hacer una autocrítica respecto de los especialistas en educación y tecnología sobre eso, la reacción masiva fue garantizar lo más parecido posible a la presencialidad con tecnología. Y por eso se hicieron súper populares las apps que implicaban usar una clase por videoconferencia. Porque entonces finalmente esa idea de clase simultánea se mantenía, aunque no estuvieran en el mismo lugar físico, estaban en el mismo lugar digital, pero mantenían la regulación del tiempo, mantenían el estar en un espacio todos juntos al mismo tiempo, mantenían el hecho de que el docente seguía controlando la clase se basaba especialmente en explicaciones, y los chicos escuchaban y en todo caso respondían cosas. Entonces, se mostró como un uso de tecnología que sin embargo tenía mucho de reproducir las lógicas de la presencialidad. Dije recién que iba a ser como una autocrítica, no sé si es una autocrítica, pero también es sobre todo una observación, ¿no? De cómo aquellos que trabajamos en educación y tecnología teníamos tan naturalizadas nosotros algunas prácticas por fuera de ese formato de escuela tradicional o de prácticas didácticas tradicionales, que no vimos venir la dificultad enorme que iban a tener tanto los docentes como los estudiantes para pensar la clase en otro sentido diferente del estar todos juntos en el mismo lugar al mismo tiempo, con una regulación del tiempo, es decir, tanto tiempo hablando de un tema, resolviendo una disciplina. Estábamos tan habituados nosotros, los que trabajamos con tecnología, los que trabajamos en educación a distancia, a pensar la clase de otra manera, que no vimos venir, me parece, o no pudimos anticipar que ese iba a ser un gran problema en el caso del aislamiento. Y el desafío de hoy en realidad entonces tiene que ver un poco con pensar qué es la clase. Si la clase no es aquello que ocurre durante 40 minutos, 1 hora y 20 o 4 horas o todo el día en una escuela hablando de un tema en un edificio y con esa regulación del tiempo, ¿qué es la clase?
¿Cómo componemos una clase? ¿Cómo podemos pensar el concepto de clase más allá de estar y habitar al mismo tiempo un mismo espacio? Vamos a volver un poquito a alguna cuestión de noción básica de la didáctica o de ideas básicas de la didáctica, ¿sí? En general, sabemos que una figura clásica de la didáctica tiene que ver con esto de nombrar a la tríada didáctica, a la presencia del docente, del estudiante y del contenido. Fíjense que en esta figura clásica precisamente se da por naturalizado que el espacio y la regulación del tiempo están dadas, están institucionalmente dadas. Entonces la didáctica pareciera que es lo que ocurre en ese contexto, pero sin ponerlo en negociación con el docente, con el estudiante y con el contenido. Es decir, eso está, independientemente de que enseñemos lengua, matemática, física o teatro. Pareciera que el edificio y la regulación del tiempo están ahí. El año pasado, en un capítulo, Flax Uruguay me invitó a escribir un capítulo para un libro que se llama Tecnologías en y para la enseñanza, que es de descarga gratuita, está en la página de Flaxo. Yo hablaba de los materiales didácticos, que es un tema sobre el que investigo hace mucho, y yo contaba cómo los materiales didácticos digitales en una propuesta de educación a distancia empezaron de ser un elemento, que podríamos decir que es el contenido, ¿sí?, donde articulaban docentes y estudiantes, empezó a abrirse, a expandirse tanto que empezamos a pensar que el entorno en sí mismo era un material didáctico, era una propuesta, donde entonces cada vez que diseñábamos pensábamos particularmente cómo configurábamos el espacio, cómo configurábamos el tiempo, qué rol docente esperábamos que se desarrolle en esa propuesta, qué competencias, qué rol iba a tener el estudiante en esa propuesta, y que en realidad el contenido era todo eso, era toda esa definición articulada, digamos, no era solo el tema, sino era toda esa articulación de elementos. Para pensar eso yo proponía una metáfora que es la del un plato tradicional colombiano que se llama bandeja paisa. La bandeja paisa es un plato que tiene una serie de elementos, pero que no se cocinan todos juntos, no es como un guiso, ¿sí? No pongo todo sino más bien son elementos que se cocinan separados y que después se componen en un plato. Tiene arroz, tiene plátano, tiene palta, tiene carne molida, tiene frijoles. Pero además, la particularidad que tiene la bandeja paisa, y por eso la ponía como metáfora, es que si varios de nosotros fuéramos a comer y todos pidiéramos bandeja paisa, todos podríamos pedir nuestra propia versión de la bandeja. Yo podría decir, a mí no me pongas arroz, otro podría decir, yo quiero la mitad del plato que sea de arroz. Cada uno podría ir diciendo cuánto de cada componente quiere poner en ese plato, de manera tal que después, si uno le sacara una foto, podría encontrarse formas totalmente distintas del mismo plato. Un poco el desafío que tenemos este año es ese, es pensar y configurar formas de la didáctica, formas de las propuestas de enseñanza, que articulando los mismos elementos constituyan figuras particulares para cada situación, sobre todo considerando la inmensa flexibilidad, porque los tiempos y los espacios van a ser muy variables y van a ir variando además en el tiempo, es decir, no es lo mismo lo que ustedes puedan pensar para las aulas en marzo que lo que se puede pensar para abril, y probablemente ni siquiera podemos anticipar ahora cómo va a ser ese desarrollo. Entonces, tenemos que empezar a pensar cuestiones que tengan que ver con la flexibilidad y de alguna manera con la redistribución del peso de estos roles o estos componentes que estábamos diciendo que formaban parte de una propuesta educativa. En principio tiene que ser más flexible y tiene que ser híbrida, es decir, hay que pensar espacios presenciales y espacios virtuales. Pero fíjense, y volviendo a Paula Sibilia y volviendo a la investigación nuestra con los jóvenes, que en realidad este formato híbrido debiéramos empezar a pensar que es un formato que va a ser el formato natural de una escuela más adecuada a una sociedad entre pantallas, ¿sí? A una sociedad con la presencia de la ubicuidad muy fuerte. Todos habitamos al mismo tiempo espacios digitales y espacios atómicos o físicos, por decirlo de alguna manera. Fíjense que incluso al principio hablábamos como
con dicotomía, ¿no? De lo real y lo virtual como oposición, como cosas donde lo virtual no era real. Y en realidad tenemos que empezar a hablar de híbrido, pero donde todo es real, ¿sí? Lo que ocurre en el espacio físico y lo que ocurre en el aula virtual o en el espacio virtual o en la plataforma donde se cobijen las prácticas de enseñanza. Pero el desafío, además, es que en cada uno de esos lugares pasen cosas que sean relevantes y que alimenten al otro espacio. ¿Qué quiero decir con esto? Que un formato que también ocurrió en aquellos lugares donde se fue volviendo a algún tipo de presencialidad, tal vez una semana sí, una semana no, unos días sí y unos días no, que se empezó a planificar la presencialidad como el eje de las prácticas de enseñanza y en realidad el espacio digital como un contenedor de, en todo caso, consignas de trabajo, accesorias para trabajar aparte, digamos, cuando los chicos están solos, etc. Entonces no se pensó una integración. Finalmente el espacio digital se siguió pensando como subsidiario del espacio presencial. La propuesta de pensar una metodología o una propuesta didáctica híbrida tiene que ver con darles a los dos lugares, al espacio presencial y al espacio virtual, el mismo peso, la misma importancia, y ver qué es lo que en cada uno de esos lugares vale la pena aprovechar, ¿sí? Asumiendo, además, que en esta nueva normalidad, que en este nuevo formato de ir y venir por los espacios presenciales e híbridos, va a haber mucho tiempo en los que los chicos estén autónomamente trabajando, donde la figura del docente no va a poder sostener y contener a todo, sino que va a tener que colaborar mucho en la generación de propuestas autónomas o de formas de trabajo autónomas de parte de los chicos. Entonces, la primera pregunta que yo les haría para pensar una didáctica en formatos híbridos es, ¿para qué tiene sentido encontrarse en la escuela? ¿Para qué ir a la escuela, no? En primer lugar, tiene sentido por una cuestión de socialización, y no me parece menor. Esto no le quita mérito a los aprendizajes que son absolutamente valiosos, relevantes y demás. Pero hay una cosa que sobre todo en la infancia y la adolescencia se hace con mucha más necesidad y aportan un desarrollo de la subjetividad mucho mayor, tiene que ver con los vínculos, con la generación de vínculos. La escuela es el único lugar donde nos encontramos con la otredad, con el otro totalmente diferente a mi grupo familiar, a mi grupo de amigos íntimos, a mis vecinos. Sí, me puedo encontrar con un otro completamente diferente. Entonces, el sentido de la presencialidad fuerte tiene que ver con el fortalecimiento de los vínculos. Con las discusiones sobre la grupalidad, no sé, pienso en las escuelas, en todo lo que tiene que ver con la educación sexual integral. Sí, hay discusiones que vale un montón la pena darse presencialmente porque es el único espacio privado y contenido donde el estudiante está alejado de su realidad y puede manifestarse, puede confiar en el docente, puede decir cosas que a lo mejor le molesten o lo que sea. Entonces, el espacio para encontrarse tiene que ser un espacio para repensarse y para colaborar en el desarrollo integral, diría, del estudiante, y no vinculado tanto al contenido. ¿Esto por qué lo estoy diciendo? Porque en muchos sentidos la pregunta que aparecía, esto me llamó la atención en las últimas semanas, era si hay una burbuja A y una burbuja B, que van una semana una burbuja, la otra semana otra burbuja. ¿El docente da la clase 2 veces? No, porque en realidad si pensamos que el formato de clase es otra cosa y que en realidad las cosas que pasan en la escuela se articulan con las cosas que pasan en el espacio virtual, entonces tenemos que desandar ese concepto de clase y de que la única forma de dar clase en todo caso sea explicar el tema. Entonces, primero tiene sentido ir a la escuela para socializar y para conformar vínculos. En segundo lugar, tiene sentido ir a la escuela para poder preguntarle dudas al docente, para poder que alguien lo guíe, para poder manejar la incertidumbre, para poder aprender a ser autónomo, porque va a hacer falta para sostenerlo en otros espacios. Y en tercer lugar, hay que empezar entonces a generar en el otro espacio virtual un peso grande respecto del contenido. Entonces, si tenemos la socialización y tenemos las dudas y resolución de problemas en el espacio de la presencialidad,
tenemos los contenidos con una fuerte formulación de contenidos o una fuerte curaduría de contenidos de parte del docente para alimentar el espacio virtual. ¿Qué ventaja tiene esto? Cuando el docente explica en un aula y los chicos se van, los chicos no pueden ponerle play al docente de vuelta, se fue, la explicación quedó ahí, quedó en lo que anotaron, en el mejor de los casos en la bibliografía y demás. La idea de producir materiales para el espacio digital y la idea de curar contenido presente en la web para ese espacio digital tiene que ver con que los estudiantes puedan volver a ese contenido todas las veces que necesiten. Que puedan volver a ver videos, que puedan volver a leer los textos, ¿sí? Que puedan acceder en la medida de sus necesidades y sus preocupaciones para poder resolver las actividades. Pero este formato, entonces, también nos hace parecer más a un taller donde hay un reservorio, un lugar donde yo tengo herramientas conceptuales y también metodológicas, pero después la idea es enfocarse en el estudio de casos, en la resolución de problemas, en cuestiones que los interpelen y les permitan analizar su realidad. Ahora, no quiero con esto que parezca que hay un divorcio entre la teoría y la práctica, que es como la gran crítica que nosotros solemos hacerle desde el PEN al modelo de la clase invertida como tal. La realidad es que la práctica implica teoría y la teoría necesariamente se pone en juego en una práctica, o sea, no son dos mundos diversos. Entonces, que el espacio virtual sea un reservorio metodológico, tecnológico y conceptual está muy bien, pero que en realidad articule también con la producción de conocimiento en ambos espacios. Una de las cosas que yo me había notado para hablar, ¿no? Digamos, más allá de pensar cómo se articulan estos espacios desde la didáctica, es también la necesidad de enseñar tempranamente, esto se conoce ahora como metodologías ágiles, que tiene que ver con cómo se desarrolla autónomamente un proyecto, un trabajo, y cómo se gestiona el tiempo, cómo se gestionan los espacios, cómo se gestiona la interacción con los compañeros, ¿sí? Aplicaciones como Slack, como Trello, que lo que permiten es organizar el trabajo de forma digital para articular estos dos espacios, presenciales y virtuales. Entonces, la clase es todo este paquete de acciones, donde a veces nos encontraremos en la escuela, a veces nos encontraremos en la plataforma o aula o como le digan, y habrá contenido en uno y en el otro lado, y habrá interpelaciones en uno y en otro lado, y habrá momentos donde los estudiantes puedan trabajar autónomamente a través de aplicaciones que les permitan organizar ese trabajo virtual y avanzar en los proyectos y tener rápidamente y planificar esos proyectos, digamos, y poder tener imagen de cómo se va desarrollando ese proceso, momentos de resignificar eso cuando se encuentran con el docente, momentos donde puedan encontrarse con la otra burbuja, con el otro grupo, a poner ideas en común sobre lo que van encontrando respecto de la resolución del problema o el proyecto en el que estén trabajando. Esto también tiene que ver con pensar una didáctica de la indagación, ¿sí? Donde los estudiantes puedan hacerse preguntas sobre la realidad y no tanto una didáctica basada en el concepto y en la explicación por parte del docente. Ahora bien, ¿qué hace el docente? En estas burbujas que van y vienen por la presencialidad y por la virtualidad y que además se cruzan y se interpelan entre ellas, ¿cuál es el lugar del docente? Yo me anoté aquí algo que me parecía muy interesante, ¿no? Para mí, si volvemos otra vez al aula simultánea, el docente, y la imaginamos, todos pensemos en el aula esa donde están los chicos sentados y está el docente en el frente y está el pizarrón, sí hay un docente que porta sobre su responsabilidad, sobre sí mismo, la responsabilidad de la explicación del tema, ¿sí? De la explicación del contenido. En este formato nuevo, la verdad es que ese rol, en realidad, se desdibuja no porque deje de existir. En todo caso, ese rol de ser quien lleva adelante el contenido, quien pone a disposición, perdón, eso quería decir, quien pone a disposición el contenido, ese rol se va a ver diluido
o va a estar como solapado, en realidad en un laburo fuerte, en un trabajo fuerte que hace el docente previamente, que tiene que ver con la selección de esos contenidos, que es lo que solemos llamar curaduría de contenidos, ¿sí? Entonces el docente cuando elige contenidos para sus alumnos o cuando los produce él mismo porque graba un video, porque hace un podcast, que va a dejar en ese espacio digital disponible permanentemente, está llevando adelante ese rol de portador del concepto, ¿sí? De poner a disposición los conceptos para los estudiantes. Pero al mismo tiempo aparece desplegado un rol nuevo, que es algo que yo llamaría una docencia performativa, que tiene mucho más que ver con el rol del docente de arte, ¿sí? En todas las disciplinas del arte, donde el docente es quien dirige la consigna, en todo caso es quien da alguna explicación técnica, pero que después en el momento del desarrollo de la clase es un espectador activo, ¿sí? O sea, es alguien que está actuando en función de lo que se está desarrollando en la clase y que tiene en realidad que tener como una visión muy clara de todo, de toda la escena didáctica, de toda esa bandeja paisa y no solamente del contenido, sino de cómo estructura ese tiempo, ese espacio, ese contenido y ese acompañamiento hacia el estudiante, pero desde un lugar muchísimo más periférico en el sentido de no estar en el centro de la escena, pero al mismo tiempo de una enorme responsabilidad, casi diría que muchísima más responsabilidad que lo anterior, porque tiene que estar atento a lo que está pasando entre los grupos, en el aprendizaje, en la relación, en la articulación con los espacios, en la ausencia, cuando los chicos no están. En ese sentido es un rol mucho más parecido. Hace muchos años que yo digo que la verdadera revolución educativa es extender el nivel inicial hasta los 18 años. Es un rol mucho más parecido al del docente que trabaja con primera infancia. El docente que trabaja con primera infancia no se para a explicar un proyecto de química. Hace hacer un experimento y permite que el experimento ocurra y hace preguntas y eso pasa y eso está atravesado por el disfrute, por el juego. Esto es mucho más parecido a eso, digamos. Hay que administrar muchas variables desde la periferia. Y eso es muy complejo. Aprender a ser un docente performativo implica desandar un camino construido de la docencia al lado del pizarrón. Y eso no se da de un día para el otro. Pero es algo que es absolutamente necesario transitar, porque la verdad es que yo no puedo decir, me encantaría saber a dónde va la escuela después de esto, no lo sé. Ojalá entienda la escuela o entiendan los que dirigen las políticas públicas o lo entienda el mundo, que en realidad necesitamos otro formato de escuela para un mundo que cada vez es más poroso, más híbrido, más permeable a estar en diferentes burbujas digitales y físicas. Necesitamos otra escuela, una escuela mucho más abierta, una escuela donde los estudiantes produzcan todo el tiempo y no solamente donde reproduzcan. No sé si iremos hacia ahí, ojalá que sí, pero en todo caso, en este momento tenemos la oportunidad, ya que los formatos tradicionales se rompieron no por una decisión didáctica, sino por una decisión sanitaria, pero tenemos entonces la oportunidad de empezar a jugar con esta idea. Para cerrar, sí quisiera decir algo que no me parece menor, todo lo contrario, me parece muy importante, porque fue algo que quedó en evidencia, sí, el año pasado. Distancia no significa soledad. Espacio virtual no significa soledad. Autonomía no significa soledad. Y en todo caso, a ser autónomos a los estudiantes les tenemos que enseñar. Por eso hablé de metodologías ágiles, por eso nombré algunas aplicaciones. Y en todo caso, aún cuando nos toque estar con la burbuja a la burbuja B en el espacio virtual, les tenemos que hacer sentir nuestra presencia, con un meme, con una palabra, con una playlist de Spotify, con lo que sea. Tenemos que hacer sentir que hay un vínculo que no se rompe, que no está solamente cuando van al edificio y no se encuentran. Entonces, hay algo que hay que articular entre los dos espacios. Y por eso hablo de una docencia mirando muchas más variables, pudiendo contener muchas más variables, pero también particionando esa idea de que
podemos descansar la explicación en materiales que hayamos construido o que encontremos valiosos en la web para concentrarnos mucho más en ayudar a los chicos a desarrollar prácticas autónomas, a hacerse preguntas sobre la realidad, a analizarla, a producir contenido sobre esa realidad, y entonces que puedan transitar ellos una educación más parecida al mundo que les va a tocar habitar, ¿sí? Entonces, un formato mucho más parecido a la forma en que hoy incluso el mundo produce, circula y legitima el conocimiento, que en definitiva de eso se trata ir a la escuela, ¿no? De ponerse en contacto con las formas de construcción del conocimiento. Es un desafío enorme. Sé que da mucha incertidumbre, sé que les encantaría que yo les diga, miren, esto se agarra así, se planifica así y después agarran un cuadrito y lo hacen. No es así, lamentablemente, o por suerte, porque eso también da lugar a muchísima imaginación, a que los docentes desarrollen la creatividad y a que aparezcan formas que incluso todavía ni siquiera nos atrevimos a pensar o a vislumbrar o a percibir. Así que bueno, bienvenidos a esta aventura, espero que tengan un gran año a pesar de todo, que podamos aprender, ¿sí? O sea, que podamos aprender, que puedan preguntarse qué del año pasado pueden reciclar y volver a usar, qué pueden seguir pensando, y en todo caso la ruptura más grande, y ojalá que es así, no vuelva, la ruptura es por la certeza, ¿sí? La certeza debiera ser la confianza, pero no un saber, no que la certeza nos atrape y nos haga creer que hay una sola forma posible de hacer las cosas. Así que de vuelta, bienvenidos a la aventura. Para comenzar, ahora sí, comentar, porque había acá. varias personas que estaban... Perdón, me quedé había sola. Varias personas que estaban pidiendo el enlace. El enlace para pedir la constancia, avisarles que está arriba en la parte del comienzo del video, ¿sí? A veces demora un poquito porque hay varias personas al mismo tiempo, pero es cuestión de dejarlo pegado en un costadito y luego pueden agregar. Pero bueno, una síntesis de mucho de lo que nos viene pasando y de lo que nos seguirá pasando un rato más. Así que comenzamos con algunas de las preguntas que iban llegando, ¿sí? Por ahí preguntaban si más allá de la necesidad de socialización y de feedback docente, ¿crees si es posible lograr que el alumno adquiera el contenido que necesita para avanzar de nivel solamente por la virtualidad, de la misma manera que en la escuela presencial, ¿no? A ver, yo creo que sí, que en realidad primero, otra vez, digamos, el contenido es todo. Sí se puede adquirir contenido en la virtualidad, por supuesto que sí se puede. De hecho, los que trabajamos en educación a distancia garantizamos eso desde hace un montón de años, que se puede. Pero además que vayan a socializar y a recibir feedback es contenido. O sea, el feedback es contenido, se está trabajando el contenido, cuando alguien va con una duda y el docente aclara, o cuando se le dice a un grupo de estudiantes, bueno, si trabajamos a partir de un problema y los estudiantes trabajaron en la virtualidad solos, cuando van a la escuela y ponen en juego eso, ahí hay contenido y el docente puede aclarar, puede dar más lectura, puede reformular, digamos. Por supuesto que hay contenido. Hay contenido de otra manera, pero sí, claro que hay contenido y que hay aprendizaje. Ahora, hay que cambiar esta mentalidad. Si lo que seguimos creyendo es que el contenido es que el docente explique y el estudiante complete una actividad y después se evalúe, bueno, entonces eso es lo que no está funcionando. Ahora, si el contenido es que el estudiante mire unos videos, lea unos textos y luego con eso tenga que aplicarlo a algún ejemplo concreto, a algún caso de análisis, y entonces vaya a la escuela y le pregunte al docente qué cosas no entendió de ese caso y por qué no le cierra y no puede analizar y tiene más dudas que certezas, y entonces el docente le dice, bueno, vayamos por otro lado, mira este otro video, ¿qué otra cosa podemos pensar? Digo, ahí está el contenido, sí, claro, creo que es posible. Bien, ahí ya aparecían otras preguntas acerca del debate sobre la preeminencia de los contenidos o la preeminencia de las competencias y habilidades. Con esta respuesta creo que avanzamos ahí un poco. Por otro lado, alguien nos preguntaba acerca de
Si es en la escuela, en primaria, entendemos, donde debemos empezar a trabajar la construcción de una ciudadanía digital, digamos, ¿no? De una característica, de una competencia de ciudadanos siglo XXI, digamos, ¿no? Con todas estas características. ¿Es allí o eso es un ejercicio para los ámbitos más secundarios? Yo creo que no, creo que comenzar en la educación primaria, porque obviamente esto es igual que la educación sexual integral en un punto, ¿no? Es adecuada a las preguntas de los chicos. Digo, uno por ahí no va a empezar a trabajar, no sé, cuestiones de qué se hace con los datos de las personas, eso no, pero enseñarles que hay cosas públicas y cosas privadas, que cosas que se comparten en internet y cosas que no, esas son cosas que se pueden empezar a enseñar en la escuela primaria. Cuando uno le pide a los chicos que hagan un trabajo y busquen imágenes, enseñarles dónde se busca y no en Google, me parece que eso es parte de aprender a ser ciudadano y no le vamos a dar una explicación teórica sobre eso ahora. Poner en juego, ven que acá está de vuelta, lo que pone en juego son las competencias independientemente de darle una clase del contenido. No le vamos a hablar de derechos de autor a lo mejor a chicos de 8 años, pero sí le podemos decir que hay imágenes en internet que no son públicas, o sea, que no es que cualquiera las puede usar, que para poder usar imágenes que cualquiera puede usar, quiere decir que el que subió esa imagen dio permiso. Entonces, ¿dónde buscamos imágenes de gente que dio permiso para que las usemos? ¿Y cómo referencio esa imagen? O sea, si la saqué de acá, digo, son cosas simples que sí, claramente se pueden trabajar desde el nivel primario. De hecho, es importante porque nosotros necesitamos que algunas cosas las tengan adquiridas para poder tener discusiones más profundas en la escuela secundaria, en el liceo. Hoy tenía una conversación con un secretario académico de un instituto, de una universidad, y él me decía, ¿no?, que las materias introductorias que tiene esa universidad no están pensadas para introducir contenidos nuevos, sino que están pensadas para problematizar críticamente los contenidos que ya tienen. Bueno, para poder hacer eso nosotros necesitamos que haya un saber previo. Entonces, si vienen con algún entrenamiento sobre las cosas, en la escuela secundaria lo que podemos hacer entonces es meter la cuchara fuerte para problematizar la ciudadanía digital desde el punto de vista de la propiedad de los datos, digamos, de qué pasa con nuestros datos cada vez que hacemos clic en algo, qué pasa cuando aceptamos los términos y condiciones de las apps que usamos. Así que sí, claramente creo que hay que empezar en la escuela primaria. Bueno, entonces eso nos implica como mover un poco todo lo que incluye el trabajo en la escuela primaria. Y a propósito de esto, nos preguntaban por allí si el contenido debía estar pensado también en función de la multialfabetización que los estudiantes actuales necesitan cada vez para acceder a la información y al conocimiento. Sí, claro, bueno, yo hoy no me quise meter porque siempre hablo de multialfabetización y de multimedia y de múltiples lenguajes, dije que los voy a aburrir, pero claramente es así. Esto tiene que ver en muchos sentidos. Gracias por la pregunta, me parece que está muy bien. En muchos sentidos, digamos. Hay que enseñar, primero en el sentido que ya sabemos que dice Paula Carlino, que hay que enseñar a leer y a escribir en todos los niveles del sistema educativo porque cada nivel tiene sus particularidades de lectoescritura. Hay que enseñar también a leer en otros formatos, cómo se lee una imagen, cómo se lee un audiovisual, cómo se problematizan esos lenguajes. Hay también que enseñar a producir discursos en esos otros lenguajes, ¿sí? Hay que enseñar a referenciar de dónde saco la información, o sea, todo eso, por eso digo, fíjense que es un contenido súper relevante para todo el resto de los contenidos, pero que habitualmente pasan sin enseñarse. La autonomía, cuando yo hablo de metodologías ágiles y de enseñarle a un chico a organizar su tiempo, a hacer una planificación de un trabajo, a poder organizarse con los compañeros para cumplir las etapas de esa planificación. Bueno, esas son competencias sumamente importantes para después moverse en el mundo en el que les toca vivir. Entonces, claramente sí, tiene que ser multialfabético, tiene que ser polisémico, tiene que ser multisemiótico, sí, claramente sí. Bien, por ahí nos preguntaban un poco, ahora vamos a ir a problematizar un poquito más, ¿ah? En esta pregunta que está
realmente muy bien formulada. Dice, ¿qué aspectos podemos ir articulando para hacer coincidir las características sociales de la actualidad, como falta de autonomía, algo de falta de responsabilidad de los estudiantes y hasta de las familias, y la demanda que este modo de enseñanza y aprendizaje requieren, digamos, ¿no? ¿Cómo todos podemos ir caminando a hacer coincidir las expectativas, las responsabilidades, los roles y demás? Me parece una gran pregunta, me parece porque supone otra vez pensar eso, pensar que de alguna manera, pensémoslo con algo, con una metáfora de la danza, de alguna manera todos bailamos una coreografía y ahora nos cambiaron el ritmo y la coreografía que bailábamos no nos sirve y hay que construir una coreografía nueva, ¿sí? Una forma de vincularnos todos diferente y hay que hacer contratos didácticos nuevos, no solamente entre los docentes y los estudiantes, sino también con las familias. Y esto también quiere decir que habrá que acompañar a las familias para que puedan hacerlo, porque no todas las familias van a estar en condiciones. Una cosa que pasó el año pasado, cuando nos vimos el año pasado estuvimos en un encuentro como este y yo ya lo decía, que había algo para pensar respecto de las familias. En muchos casos fueron las familias las que sostuvieron el aprendizaje el año pasado o los aprendizajes que pudo haber, ¿sí? Fueron las familias las que tuvieron que terminar explicando, las que tuvieron que llamar al primo que una vez estudió historia para que le ayude al nene a resolver algo. Entonces, hay que hacer acuerdos nuevos con las familias, hay que pensar qué esperamos de ellos. Y no esperamos de ellos que ellos tengan que hacerse cargo de la enseñanza. Ahora, así como esperamos que los chicos vayan con un cuaderno, una mochila, una cartuchera, bueno, ahora vamos a esperar que nos ayuden a que estos chicos aprendan pautas de autonomía, aprendan metodologías para organizar sus tiempos de trabajo, aprendan prácticas ciudadanas digitales. Ahora es sumamente complejo porque, claro, otra vez es responsabilidad de la escuela enseñar todo esto, no solamente a los estudiantes, sino también a las familias. Acá hay algo que yo no mencioné, pero que me parece que no puedo no mencionar, que es una mirada sobre la política pública. ¿Sí? La verdad es que así como creo que los gobiernos se pusieron a proteger el sistema de salud, a fortalecerlo y pusieron recursos, creo también que abandonaron por completo los sistemas educativos, que no hay una mirada clara de hacia dónde van a ir y si yendo para allá van a poner recursos, porque digo, esto también significa repensar el trabajo docente, repensar cómo se le van a pagar al docente las horas virtuales, las horas presenciales, se le va a dar conectividad a la computadora, la silla ergonómica, no sé, se van a incluir enfermedades nuevas en las enfermedades laborales del docente, o sea, acá hay que mirar un mundo complejo y de ninguna manera mi intención es poner una piedra más en la inmensa mochila que tienen los docentes. Digo, esto no es responsabilidad del docente individual. Hay decisiones que habrá que exigirle a las políticas públicas para que acompañen esta transformación de la escuela. Uno puede pensar la didáctica y es nuestra responsabilidad pensarla, es nuestra responsabilidad formarnos, es nuestra responsabilidad hacer el mejor trabajo posible adentro del aula física o virtual, pero hay decisiones que van a tener que tomar los gobiernos y que tienen que ver con poner presupuesto, con poner recursos y con repensar todas las lógicas laborales, institucionales de la educación. Y esto es, lamentablemente o por suerte, no sé, es un desafío que van a tener que tomar todos los países, no es individual tampoco, digamos. O sea, hay algo así como la salud fue un impacto en el 2020 y hubo que atender con políticas públicas focalizadas en todo el mundo, bueno, en la educación también. La educación está en estado de emergencia y hacen falta políticas públicas. Bien. Gastón. Bien, entonces revisábamos por allí otra pregunta que al pasar comentabas sobre algunas críticas al formato de aula invertida, ¿sí? Entonces querían, si te podías extender un poquito más en cuál sería como la crítica al modelo. Sí, en realidad es una crítica y es también, no es una crítica al modelo en sí, sino muchas veces a la forma de contar el modelo, ¿no? La forma en que el modelo se cuenta es que los chicos van a estudiar o van a leer y acceder a los contenidos en su casa y entonces van a ir a resolver cosas a la escuela. Ahí la crítica que yo hago es que de alguna manera divorcian la teoría y la práctica. Entonces,
La realidad es que a mí lo que me interesa son los formatos que ponen en discusión ambas cosas, porque en realidad cuando resolvemos un problema hay una teoría implícita, a veces aunque no la sepamos, y cuando abordamos la teoría hay práctica, y porque primero hay una práctica académica, una práctica de generar teoría. Entonces esa es mi crítica o la crítica que muchos de nosotros hacemos. Y la otra crítica que hacemos es que en muchos casos es un formato que ponen en valor la individualidad. Entonces es el chico accediendo al contenido en un lado y resolviendo problemas con el docente, pero no piensa la grupalidad. Y a nosotros, por lo menos en nuestra posición teórica, la grupalidad es mucho más importante que la acción individual. La verdad es que trabajar en equipo es una competencia que, además de que es muy enriquecedora, es una competencia cada vez más demandada. Lo interdisciplinario, el trabajo con otros, la articulación de campos conceptuales es cada vez como la moneda corriente. Piensen incluso que si pensáramos, no sé, ciencias de la educación como una carrera, yo tengo compañeros que están trabajando en temas completamente distintos a los míos y hicimos la misma carrera. Entonces, cada vez la diversificación de campos de conocimiento y la articulación con otros son mayores. Entonces, la crítica es que a lo mejor no es solo resolviendo el contenido o solo accediendo al contenido, sino más bien toda una mixtura de cosas. Bien, allí nos hacía Valeria otra pregunta que también es hiper pertinente para ampliar el espectro de lo que hablamos, digamos, ¿no? No solo nos ceñimos a primaria o a educación formal, pero allí alguien preguntaba cómo podemos pensar esta metodología híbrida de educación para trayectos de educación no formal pensados para adultos que no tienen un manejo de la tecnología o de lo digital más que usuarios muy sui generis con herramientas muy básicas, ¿no? Y con formatos de comunicación absolutamente diferentes a los estudiantes de los trayectos de educación formal actuales. Creo que es la población más compleja precisamente por eso, porque además tiene una historia mucho más dura, ¿no? El adulto que llega a la educación, bueno, depende, ¿no? Cuando llega a la educación para suplir la educación que no tuvo, es decir, cuando va a hacer, por ejemplo, la primaria de adultos o la secundaria, eso tiene un peso tremendo, porque es algo que no pudo hacer en su momento y hay una historia de vida ahí que contemplar. Y por otro lado, es verdad que cuando las personas estudian de adultos, aun cuando hayan hecho su escolaridad básica, pero tal vez pasó mucho tiempo que no estudiaron, claro, es una transformación demasiado grande. De hecho, les cuento que la resistencia de los estudiantes en la universidad el año pasado fue tremenda, porque para ellos la única forma de clase era escuchar al profesor hablar, y aun cuando el profesor fuera súper creativo y realmente pusiera a cabeza a pensar una didáctica mucho más innovadora, lo que había era resistencia de los estudiantes. Es muy difícil, ahí hay que ir, les diría que paso a paso, explicando mucho por qué se toman las decisiones, que no es que los están abandonando, no los están dejando solos, digamos que es un camino a construir, hay que hacer acuerdos con ellos, es un camino mucho más lento, mucho más delicado, y ahí hay que apoyarse mucho en el vínculo con ellos para poder hacer esa transformación, porque sí es verdad que se juegan ahí un montón de cosas. Sí, la verdad que hay un universo de heterogeneidad muy grande y que nos requiere, como siempre con tus participaciones, Valeria, nos vamos con más dudas que certezas. Nos vamos con más bueno, me alegro, necesidades de seguir pensando. Sí, claro, por supuesto, nos vamos con más necesidades de seguir pensando y reflexionando. Por ahí los agradecimientos caen de asientos, digamos, ¿no? Que como siempre es un placer escucharte. Perdón, Pablo, por ahí también decir que... perdón, Gastón, pero una cosita más. Que por ahí también la educación especial es un ámbito muy complejo para pensar esto que yo acabo de decir, ¿sí? Porque es un lugar donde la autonomía de los chicos en muchos casos es mucho más difícil. Entonces, también que yo diga que está buenísimo pensar estas cosas no quiere decir que diga que son soluciones para todos, y en todo caso que el camino a construir es siempre de a pasitos, y hay que ir desde lo que se va pudiendo. Nadie pretende que el lunes todos los docentes tengan un formato híbrido y sepan qué hacer y planifiquen.
sino más bien es como una apertura a imaginarse otros escenarios posibles, a dejar de pensar cómo sustituyo la presencialidad con tecnología, sino más bien a pensar, bueno, ¿qué hago yo en mi vida con la tecnología? Y ver cómo eso puede reproducirse después o puede usarse después con finalidades didácticas. Perdón, ahora sí, gracias. Y nos quedamos encantados con las preguntas porque también esta reflexión sobre la educación no formal, que muchas veces queda en un lugar subsidiario, paralelo a lo formal, y bueno, y también vemos allí el impacto que ha tenido la situación actual y el repensar los formatos también en otras modalidades y en otros escenarios. Por allí, bueno, las gracias que siguen llegando de todos lados. De nuestra parte, desde el Abrojo y desde Fundación Telefónica, agradecerte por tu tiempo y tu dedicación y todas estas reflexiones que nos dejas para comenzar el año. Y bueno, pedirles a los participantes nuevamente completar el enlace para solicitar la constancia, que la estaremos enviando a partir de la próxima semana, así lo podemos organizar con tranquilidad también. Lo mismo, agradecerte, Valeria, agradecer a Gastón. La verdad que para la comunidad educativa siempre es un grato placer tenerte y escucharte, y así lo hacen saber todos y todas los que participan. Como te decía, nos vamos con más cosas para pensar, como siempre. Y eso es parte del ejercicio que tratamos que suceda, ¿no? De que no llegar con recetas que solucionen problemas, sino con problematizar la realidad en la que ejercemos nuestra vocación, en la que tratamos de ser los mejores docentes posibles y en la que vamos acompañando trayectos y caminos, y eso, caminando juntos. Así que, Valeria, muchísimas gracias por tu tiempo, por tus reflexiones, y seguro nos vamos a volver a encontrar en este formato, o que quién sabe si no llegaremos antes de fin de año a alguna presencialidad plena y volvernos a encontrar viéndonos en tiempo presente y real y en el mismo espacio físico. Gracias a ustedes, a los dos, y gracias a todos y todas los que estuvieron presentes. Para mí, otra vez, siempre es un lujo. Bueno, que tengan un gran comienzo, cuídense mucho y que disfruten también de esta nueva normalidad. Gracias.